Muy buenos días, mis amadas hermanas y guardianas de MSK. Hoy es jueves 6 de agosto y esta que te habla es Nilda. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional. Antes de comenzar nuestra reflexión, quiero invitarte a que observes por unos segundos la imagen que acompaña este devocional. En ella veremos una lámpara encendida, una Biblia abierta, una madre enseñando a sus hijos, unos padres defendiendo el derecho de educar a su familia conforme a sus convicciones y un camino iluminado hacia el horizonte. Nada de eso está ahí por casualidad. Cada elemento representa una verdad espiritual. Vivimos en una época donde hay muchas luces, pero pocas iluminan el camino correcto. Tenemos acceso a más información que nunca, pero también estamos rodeados de una enorme confusión moral y espiritual. Por eso, cuando leo Proverbios 6:23, siento que Dios nos está hablando directamente como madres, abuelas, tías, líderes y mujeres de fe. Hoy reflexionaremos sobre esa lámpara que Dios quiere mantener encendida dentro de nuestros hogares. Oremos para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Así que abre tu corazón, permite que el Espíritu Santo hable a tu vida y caminemos juntas por esta porción de la palabra. Comencemos. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El contexto de este proverbio es la influencia de los padres. Desgraciadamente, hoy en día estamos en una guerra donde algunos gobiernos quieren ser las principales autoridades sobre los niños. Los padres de familia están luchando por poder educar a sus hijos con sus propios valores, entre ellos valores bíblicos sobre la sexualidad. Escuché a una joven profesionista explicar cómo admira a su mamá, Anne. La considera tal vez la mejor música en el país y dice que podría estar componiendo música y enseñando teoría en las mejores universidades. Sin embargo, obedeció al llamado de Dios a criar a sus hijos de tiempo completo. La hija reconoce que ella y su hermano han logrado seguir en los caminos del Señor por la gran influencia de su mamá, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Dice este proverbio en otra versión, NTV. Según la Biblia, la madre y el padre son los principales responsables de educar a los niños. Aunque ahora existen escuelas muy distintas, los padres siguen siendo una luz importante desde que nacen los hijos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Primera de Timoteo 1:5. Ya 3 generaciones habían sido impactadas por su obediencia a Dios. Sin duda, la mayoría de nosotras estamos agradecidos por las enseñanzas de nuestros padres, aunque no hayan sido creyentes. Si lo fueron, somos doblemente bendecidos. Aun cuando nos parezca que no somos muy importantes en este mundo, lo seremos si nuestra luz alumbra a las siguientes generaciones. Oh Padre Celestial, que tu luz brille en mí para que influya para bien en mis hijos y nietos. M.H. Salomón escribió: porque el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Pero también qué profundo.
porque una lámpara sirve para alumbrar cuando todo alrededor está oscuro. No elimina la noche, no hace desaparecer las tormentas, pero evita que quien la lleva tropiece. Eso hace la palabra de Dios. La Biblia no promete una vida sin problemas, promete dirección en medio de ellos. Y creo que hoy estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles para criar generación que ama a Dios. Nuestros hijos reciben diariamente miles de mensajes. Por las redes sociales les hablan. La televisión les habla. La cultura les habla. La escuela les habla. Sus amistades les hablan. Pero la pregunta es, ¿quién les está enseñando la verdad de Dios? Porque si nosotros no llevamos su corazón con la verdad, el mundo lo llenará con sus propias ideas. Vivimos una batalla espiritual silenciosa. No siempre se pelea con almas, se pelea por la mente, por la identidad, por los valores, por el corazón de nuestros hijos y nietos. Dios estableció el hogar como la primera escuela. Muchas veces pensamos que la iglesia debe enseñarles todo. Y claro que la iglesia tiene una responsabilidad, pero la Biblia nunca dice que el primer maestro de un niño sea el pastor. La primera escuela fue el hogar. Los primeros maestros fueron los padres. La primera Biblia que un niño lee muchas veces no es la que tiene en sus manos. Somos nosotras. Nuestros hijos observan cómo reaccionamos, cómo perdonamos, cómo hablamos, cómo tratamos a nuestro esposo, cómo enfrentamos las pruebas, cómo oramos. Ellos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Por eso Salomón habla del mandamiento, de la enseñanza y de la disciplina. No basta con decirles qué hacer. Debemos vivir aquello que estamos enseñando. Y una batalla muy actual. Cuando leía este devocional de hoy, pensaba en algo que está ocurriendo alrededor del mundo. Porque hay padres que incluso están teniendo que acudir a los tribunales para defender su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones bíblicas. Esto no es simplemente un asunto político legal, amada, es una batalla espiritual, porque el enemigo siempre ha querido destruir la familia. Sabe que si logra apagar la luz del hogar, toda una generación caminará en oscuridad. Pero hoy Dios nos recuerda que todavía hay una lámpara que nadie puede apagar, y es su palabra. Mientras una familia siga abriendo la Biblia, mientras una madre siga orando, mientras un padre siga enseñando el temor de Dios, siempre, siempre, siempre habrá esperanza. Y mientras yo preparaba esta reflexión, Dios trajo muchos recuerdos a mi corazón. Cuando mis hijos eran pequeños, aunque yo en ese tiempo no le estaba sirviendo al Señor, estaba apartada, pero yo siempre quise que mis hijos, quise siempre poner esa semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y teníamos nosotros cultos familiares en nuestro hogar. Y no eran cultos perfectos porque eso a veces ellos cogían que si la pandereta, que si el güiro, que si aquello, sin ninguno saber tocar ni de esto, pero hacían cultos, ¿verdad? Y no eran largos, no habían grandes predicaciones, simplemente yo abría la Biblia, leíamos juntos, cantábamos, orábamos, hablábamos de Dios, hacían muchas preguntas. Y a veces yo estaba tan cansada, pero así, ¿verdad? Con ese amor, yo sabía que yo tenía una responsabilidad de darle, de enseñarles a ellos la palabra de Dios.
Y quizás, ¿verdad? Algún día pensé en que estarán entendiendo algo de todo esto, pero yo seguía sembrando, porque yo comprendía, ¿verdad, amada?, que enseñar la palabra nunca es tiempo perdido. Y hoy, con el paso de los años, porque ya yo puedo mirar hacia atrás y ver el fruto de aquellas semillas. Mis hijos ya todos son adultos. Mi hijo menor, ¿verdad?, siendo ya un hombre adulto, continúa creyendo firmemente en el poder de la oración. Porque ese niño, cuando era pequeñito, le estoy hablando de 2, 3 añitos, él tenía una fe y él siempre andaba con una botellita de aceite ungido y él me ungía todas las paredes, las puertas, las camas. Él todo lo ungía, él por todo oraba. Y si uno en casa no podía decir que le dolía algo, porque allá iba Steven con su botellita a orar por uno. Y le estoy hablando, era un bebé, ¿verdad? Y cuando él enfrenta aún, y los 3 hijos míos cuando enfrentan una dificultad, ellos buscan a Dios. Ellos seguida llaman, mami, tenemos que orar, o mami ora, o papi ora por esto. Y porque ellos, cuando necesitan la dirección de Dios, ellos ya oran. Ellos saben, porque ya esa semilla, esa lamparita ya está dentro de ellos, ¿verdad? Y cada vez que lo veo hacerlo, recuerdo aquellos pequeños cultos familiares, amada. Entonces entiendo que ninguna oración fue en vano, que ninguna historia bíblica fue en vano, que ninguna noche de enseñanza fue en vano, porque la palabra siempre produce fruto, aunque muchas veces tarde años en manifestarse. Quizás hoy alguna madre me escucha y siente que sus hijos se han apartado, los míos también. Pero quiero decirte algo con mucho amor. No dejes de orar, no dejes de creer. La semilla que sembraste sigue ahí. Y Dios sabe exactamente cuándo hacerle germinar. Hoy en día soy abuela y cuando mis nietos me visitan, ya yo he sembrado en ellos la semilla de la palabra de Dios. Yo les cuento pequeñas historias y oramos por la comida y antes de dormir. Y ya mi nietecita, los que conocen ya Nia, Nia y Noah, que son los más apegados, ella tiene 4 añitos y sabe que si algo no está bien, ella me dice, Nana, tenemos que orar a Baby Jesus. Y yo siempre me río con ella cuando ella lo dice, porque ella lo dice con esa certeza, que ella sabe que si ella le ora a Baby Jesus, algo va a pasar. Y cuando pienso en esta verdad, inmediatamente viene a mi mente una mujer de la Biblia, y es Eunice. La Biblia nunca dice que fuera famosa, nunca habla de grandes milagros realizados por ella, pero sí dice algo extraordinario. Pablo le recordó a Timoteo que la fe primero habitó en su abuela Loida, luego en su madre Eunice y finalmente en él. 3 generaciones. Eso significa que la fe puede transmitirse cuando se vive con sinceridad. Eunice entendió que formar el corazón de su hijo era mucho más importante que cualquier otro éxito. Y Dios honró esa fidelidad levantando a Timoteo como uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Nunca subestimes lo que ocurre alrededor de una mesa familiar. Nunca subestimes una oración antes de dormir. Nunca subestimes abrir la Biblia con tus hijos y nietos. Ahí puede estar naciendo los futuros hombres y mujeres que Dios usará para impactar al mundo. La disciplina también es amor. El versículo que leímos hoy termina diciendo, la disciplina es camino de vida. Y vivimos en una sociedad donde muchas veces corregir parece estar mal, pero Dios nunca disciplina para destruir.
Dios disciplina porque ama. Los límites protegen. La corrección forma carácter. La disciplina prepara para el futuro. Un hijo sin dirección termina siendo guiado por cualquier voz, pero un hijo formado en la palabra siempre tendrá una referencia a la cual regresar. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 verdades para guardar hoy. La número 1 es que la palabra de Dios sigue siendo la única luz que nunca se apaga. La 2, que la formación espiritual comienza dentro del hogar. La 3, tus hijos aprenderán más de tu ejemplo que de tus palabras. La 4, ninguna oración hecha por un hijo es en vano. Y la 5, una mujer llena de la palabra puede cambiar generaciones. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra continúa siendo la lámpara que guía nuestros pasos y la luz que ilumina nuestro camino. Perdónanos cuando hemos permitido que otras voces hablen más fuerte que tu verdad dentro de nuestro hogar. Levanta una generación de madres y abuelas que no se cansen de enseñar tu palabra. Fortalece a quienes hoy oran por hijos que se han apartado. Recuérdanos que tú sigues obrando aun cuando no lo podemos ver. Protege a nuestros hijos y nietos. Guarda sus corazones, sus pensamientos y sus decisiones. Haz de nuestros hogares lugares donde Cristo sea el centro, donde la Biblia sea la autoridad y donde el amor refleje tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero dejarte con esta verdad. Las lámparas no hacen ruido, simplemente iluminan. Quizás nadie vea tus oraciones. Quizás nadie aplauda las veces que abriste la Biblia con tus hijos. Quizás nadie se dé cuenta de cada consejo, de cada corrección hecha con amor o de cada lágrima derramada por ellos. Pero Dios sí lo ve. Y Él promete que su palabra nunca volverá vacía. Sigue encendiendo esa lámpara, porque un hogar iluminado por la palabra puede cambiar una familia. Una familia transformada por Dios puede cambiar una generación. Y una generación rendida a Cristo puede cambiar el mundo. Que Dios te bendiga abundantemente. Yo soy Nilda. Yo soy MSK, somos MSK. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Recuerda que todos los miércoles nos reunimos de 6 a 7 p.m. hora este en nuestra hora de intercesión por Zoom. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a unirte a nuestra comunidad Crayones Rotos Aún Colorean, donde compartimos esperanza, restauración y el poder transformador de Dios. Reciban un fuerte abrazo desde la distancia. Bendiciones.